¿Por qué nuestras obras no pueden comprar la salvación? Porque somos pecadores por naturaleza. Si nos imaginamos a los primeros hombres, Adán y Eva, ellos andaban por el jardín del Edén totalmente desnudos, porque eran inocentes. Pero cuando comieron del árbol del fruto prohibido, de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento, engañados por la serpiente, sus ojos fueron abiertos, perdieron su inocencia. Y lo primero que hacen es verse y taparse las partes íntimas con hojas. Sienten vergüenza y se esconden de Dios tras unos arbustos. Y esto es lo que sentimos hasta el día de hoy. Vergüenza delante de Dios por esa transgresión que entró al mundo, que todos cargamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora todos somos pecadores, tendemos a hacer el mal, pero este es el caso, que nosotros somos pecadores y Dios es santo, es perfecto, no se equivoca. Hay un gran abismo entre Dios y el hombre que nos separa y se llama el pecado original, el cual no podemos reconciliar. Nuestro espíritu busca el bien, pero nuestra carne es débil desde que vemos. Esa es la batalla que tenemos entre la carne y el espíritu. Entonces, todas nuestras obras delante de Dios son como suciedades. No puedo hacer la mitad de las obras bien y la otra mitad de las obras mal, porque Dios exige santidad total, no santidad parcial. Si te paras delante de un juez y dices, sí, yo violé a esa mujer y cometí un crimen serio, pero también hago cosas buenas y trato de ser la mejor persona que puedo, el juez te dirá, ¿de qué hablas? No serás juzgado por las cosas buenas, serás juzgado por tu crimen de violación. Te irás a prisión, amigo. El juez no te juzgará por tus obras buenas, y Dios hace lo mismo. Las obras buenas son irrelevantes. Así concluimos que no tenemos forma de reconciliarnos con Dios, porque hay un gran abismo que nos separa que se llama pecado. Por otro lado, la justicia se tiene que cumplir, porque Dios es justo y tiene que castigar el mal. Si un hombre viola y le corta el cuello a tu madre, debería de ser castigado, ¿no? Si tú sientes eso, ¿de dónde viene? Es porque estás creado a la imagen de Dios. Dios cree en el bien y en el mal, y ha preparado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Piensa en un hombre como Hitler, que masacró a 11 millones de personas, sometidos a horrores indescriptibles, niñas jovencitas colgadas del cuello, solo por no estar de acuerdo con el partido nazi. El infierno es la cárcel de Dios, el lugar donde la gente recibe justicia, sin libertad condicional, condenados para siempre, lo que es algo terrible. En lugar de decir, si Dios es bueno, ¿cómo pudo crear el infierno? Deberíamos de pensar, si Dios es bueno, ¿cómo puede no haber creado un infierno? Debe haber una retribución para el mal, el asesinato y la injusticia. La Biblia dice que Dios es tan bueno que castigará a esos asesinos y violadores, ladrones, mentirosos y fornicarios. Castigará el pecado donde sea porque Él es bueno y es justo. Y si todos somos pecadores, ¿qué nos merecemos entonces? Algo dentro nuestro dice, no quiero morir, no soy un animal, no soy un perro. Tenemos un sentido de eternidad, tenemos un sentido de justicia, tenemos una moralidad, algo que los animales no tienen. Sabemos que hay un Dios. Ser humano significa estar consciente de tu existencia, lo que nos diferencia de los animales. La ley dice que nos atormenta un miedo a la muerte, pero somos orgullosos y no lo mencionamos
porque nos hace ser vulnerables y débiles. Y esa es la verdad, somos vulnerables, merecemos la muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿existe alguna solución para este dilema? Humanamente no. ¿Qué hace Dios? Frente al caso, sale de su trono, baja a la tierra a terminar la obra que Adán no pudo concluir, que el primer hombre no pudo cumplir justamente. Dios tomó el lugar del hombre encarnándose como Jesucristo, viviendo una vida perfecta y vence el pecado que Adán no pudo superar. Vence a Satanás, nombrado como la serpiente antigua que engaña al mundo entero. Su muerte en la cruz pagó nuestra fianza por completo. Es decir, si estás en la corte, aunque seas culpable, el juez puede decir: este era culpable, pero alguien pagó su fianza. Puede salir de la corte y ser libre. Jesucristo legalmente puede darte el regalo de la vida eterna, porque resucitó al tercer día. La Biblia dice que Dios abolió la muerte, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Todo lo que podemos hacer es ponernos a la misericordia del juez y pedir perdón, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús. Así como con un paracaídas, si vas a saltar del avión, no solo confíes en el paracaídas, póntelo. Pon tu fe en él, así como lo hace un hijo con su padre. Dios te perdona por lo que Jesús ya hizo en la cruz. Se llama gracia sublime y es el favor inmerecido de Dios. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De este modo logramos ser salvos del pecado que nos condena. Ahora, para yo hacerme partícipe de esa gracia de Dios, yo tengo que creer y arrepentirme de mi vida pasada. Somos justificados ante Dios por gracia y ante los hombres por su obra en mí, mediante los frutos que vamos a dar si realmente creemos en Él. El hombre fue creado para toda buena obra, por eso la fe en Dios tiene que producir buenos frutos por naturaleza. Si el árbol está plantado en buena tierra, va a dar buenos frutos por naturaleza. La salvación es por obras, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Sobre la base de este sacrificio, Dios me da lo que no merezco. Eso es básicamente la gracia. Un ejemplo muy claro: si yo le doy algo para comer a un mendigo, eso es misericordia. Pero si este mendigo el día anterior había entrado a mi casa y me había robado, y yo era consciente, y él merece estar preso, y encima de eso, yo decido tratarlo con benevolencia y darle lo que necesita, darle comida, eso es gracia. A Cristo le costó todo, a nosotros no nos costó nada. La gracia de Dios se opone radicalmente al mérito humano, a nuestras obras. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo es nuestra reacción frente a este regalo? Es reconfortable, un alivio total. Ese regalo o paquete llamado gracia
llamado salvación, lleva las llaves de tu condenación. Así como merecíamos el infierno sin libertad condicional, y nadie podía salvarnos, liberarnos de esa cárcel, de esa celda, Jesús es la llave. Pagó tu fianza, tomó tu lugar, llevó nuestros pecados para salvarnos del infierno. La paga del pecado es la muerte. Antes de la venida de Cristo, en el Antiguo Testamento, cada vez que se cometía pecado, tenían que sacrificar un cordero. Tenía que ser puro y sin manchas para la propiciación del pecado y derramar toda su sangre. Jesús es descrito como el cordero inmolado en la cruz, puro y sin manchas, que pagó definitivamente la deuda de ese pecado original que todos llevamos mediante su sangre derramada en la cruz. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La confianza en Él es lo que nos mantiene vivos. La ley nos prepara para la gracia, porque ella me hace ver mi impotencia, mi pecado, me hace ver que yo no puedo salvarme a mí mismo. El fin de la ley no es condenarnos, sino convencer al humano de ese pecado que lleva en cautivo. Tú y yo somos pecadores llamados criminales, que hemos violado su ley. Tampoco podemos creer en Dios por miedo a irnos al infierno. Eso es ridículo. Si yo voy a una playa donde hay tiburones y no soy consciente de ello por desconocimiento, ¿qué va a pasar? Me puede lastimar un tiburón, me puede herir gravemente. Bueno, eso es lo que pasa cuando andamos en territorios del enemigo, fuera de la voluntad de Dios, fuera de su camino, por malos caminos. Nuestra alma es engañada, es lastimada, es herida y sufre. Si yo miento, no puedo dormir tranquilo. Si yo mato, me condeno a mí mismo. Si yo fornico, me lastimo a mí mismo. Ahora, si vemos un cartel que dice no bañarse, hay tiburones, ahora soy consciente de ello. Y tengo dos caminos, dos opciones: ir a esa playa o no ir. Pero si yo me meto al agua siendo consciente, es obvio que ande con miedo, atemorizado, preocupado, pendiente. Mi conciencia me alerta porque el letrero me avisó. Solo el miedo va a ir conmigo cuando yo soy consciente del mal y sigo por ese camino. Bueno, si yo no soy consciente, como en el primer caso, lo que va a pasar es que me voy a sentir mal, voy a sentir frustrado, voy a estar sufriendo por dentro y no voy a saber por qué. Eso es lo que hacen los mandamientos de Dios: iluminar nuestras suciedades. Sus mandamientos actúan como un reflector, como un espejo sobre nuestras suciedades para prevenirnos todo el mal, evitarnos el sufrimiento. A partir del momento que yo conozco el camino correcto, voy a caminar por él. Lo mismo se aplica al conocimiento de la ley. Dios no tiene la culpa del camino que tomes, pero tampoco se queda con los brazos cruzados. Nos deja sus mandamientos, una guía, y lo que hacen ellos son protegernos, cuidarnos, decirnos que por ahí no vayas. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, la gracia de Dios se opone al mérito, pero no al esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cómo que esforzarnos en la gracia? Si es gracia, ¿dónde está el esfuerzo? Claro, si Dios le da la llave a un preso para que sea libre y te muestra el camino correcto, no podemos volver a cometer ese crimen. Por eso nos tenemos que esforzar en la gracia. En el camino vamos a seguir pecando,
fallando, cometiendo errores, pero ahora va a ser muy diferente, porque vas a procurar ser justo, vas a tener esa inclinación a la justicia, a la verdad, la conocemos. Dios me ha dado medios en su ley por los cuales yo me nutro de esa gracia y yo debo hacer uso de esos medios. Por ejemplo, si tú vas al médico y te dice que tú tienes el colesterol alto y que tienes que hacer ejercicio, dejar de comer algunas cosas y tomar ciertos medicamentos, si tú haces esas 3 cosas, tú lo estás haciendo para merecer la salud. No, tú lo estás haciendo porque crees en el médico. Tú estás creyendo en su palabra y te vas a esforzar en levantarte temprano y hacer ejercicios, de comer sano y quizás de cosas que te gusten. Vas a tener que abstenerte, restringirte a ti mismo. Te esfuerzas no para merecer la salud. Es que ese es el medio a través del cual tu salud va a mejorar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos que Dios nos demanda esfuerzo, pero es un esfuerzo que vale la pena. Es un esfuerzo productivo, de progreso. Y si valdrá la pena ese esfuerzo, que nos espera el cielo. Dios nos dice que heredaremos la tierra sin la maldición del Génesis, sin pecado, sin dolor, sin sufrimiento, sin llanto. Se lo dará a los humildes y ellos heredarán la tierra. Cuando yo me entero de que me espera el cielo, de que hay vida después de la muerte, cuando yo creo en eso, voy a vivir por ello. Voy a mirar la vida de otra forma, vivo con ilusiones, soñando con ese gran día, lleno de energías. Tengo ganas de vivir, se refleja en mis actitudes y voy a caminar acorde a esa convicción. De lo contrario, cuando no lo sé o no creo que existe ese paraíso, o estoy convencido de que no merezco ese lugar porque mi vida está llena de pecados y no conozco a Jesús, el que me salvó y me libró del pecado, la vida va a ser vanidad, porque vivo para esta vida, para este mundo visible. Cuando mis ansias no se reducen más que vivir por mis seres queridos, el día que ellos me falten, quizás deje de luchar. Cuando esto pasa es porque ellos ocupan el primer lugar en mi vida en vez de ocuparlo Dios, quien es el que te da la vida y la familia. Es terrible perder un ser querido, lo sé, pero por ello no podemos cambiar radicalmente. Tenemos que entender que no son nuestros, que no nos pertenecen. Nosotros no lo trajimos al mundo, lo hizo Dios. La vida sigue y debemos de luchar por los que están ahora, si realmente tampoco queremos perderlos en vida. Si yo tuviera las mujeres más hermosas del mundo, no voy a ser feliz. Si tuviera todo el oro del mundo, tampoco voy a hacerlo. Si tuviera todos los reinos de la tierra, tampoco voy a ser feliz. Basta leer la historia del rey Salomón, el hombre más sabio que existió, que tuvo todo eso, y asqueado de todo, dijo al final de sus días, concluyendo: Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por eso no hay nada en la tierra que nos pueda saciar, que nos pueda llenar, como lo hace Dios. Porque todo en esta tierra es vanidad, es pasajero, se termina. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo único nuevo que existe y por lo que debemos de soñar y vivir es el cielo, es el paraíso. No podemos imaginarlo. Debe de ser hermoso. Y por eso es por lo que debemos de luchar y de vivir. Es emocionante la vida si vivimos como en un sueño. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
Dios no es una religión, Él es el creador de todo lo que existe. Él nos creó a su imagen y semejanza, así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo vemos así, no tenemos cómo confundirnos con respecto a cuál es el camino para llegar a Dios, porque Él es el medio, es decir, la segunda persona de su Trinidad, el Hijo, Jesucristo. Aplicar la ley en nuestras vidas es el resultado de una fe consistente. Nunca vamos a alcanzar la perfección, pero si creemos realmente en Cristo, vamos a caminar como si lo hubiéramos alcanzado. Recordemos que Él es Dios, el que creó el mundo, y cuando nosotros hacemos lo posible, Él hace lo imposible, aquello que no podemos lograr por nuestros medios. Toda esa obra de Jesucristo en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, juntos, nos habla de la personalidad de Dios, nos enseña que consiste en su amor y en la gracia.